multiplicación de matriz inversa. Acá tenemos la misma matriz que habíamos señalado en el ejercicio anterior, desarrollada por determinante y con la matriz de cofactores traspuesta, pero la vamos a desarrollar por el método de Gauss-Jordan. Recordar que Gauss-Jordan lo que tú tienes que hacer es tomar la matriz, ampliarla con la matriz de identidad, mediante operaciones elementales que hemos explicado y que vamos a recordar ahora. Tienes que transformar esta matriz que está acá en la identidad y el resultado que va a estar a este lado va a corresponder a la matriz inversa. Lo primero que uno se tiene que dar cuenta en su matriz original, el ideal es, lo que tienes que hacer tú es formar ceros. Tenemos que dejar la diagonal en 1 y tienes que tener 0 en la parte inferior y 0 en la parte superior, tal cual está esta matriz. Entonces, lo primero es formar estos ceros, estos dos ceros. ¿Cómo tú formas esos dos ceros? Se sugiere trabajar con la primera fila. Ahora, el ideal en la primera fila que ojalá aparezca un 1. Primero mira la matriz completa. Si hay algún 1 acá, que lo puedas colocar mediante pivote, es decir, cambiar fila, ideal lo realicen. Aquí, por ejemplo, lo que yo hice fue cambiar, esto significa cambiar la fila 3 por la fila 1. Entonces, en el siguiente paso, ustedes observan que cambié la fila 3 y la dejé en la fila 1, y la fila 1 la coloqué en la fila 3. Se coloca completo. Fila 3, cambio, y fila 1, cambio acá. ¿Por qué realicé ese cambio? Porque el ideal es que aquí tenga un 1. No es obligatorio, pero ideal sería tener un 1. ¿Qué pasa si no hay ningún 1? Tendrías tú que dividir el primer término por un quinto para que dé 1, o trabajar como lo hemos realizado en clase, que a algunos se les ha realizado más fácil, multiplicando cruzado. Es decir, si yo quisiera tener este 0, tendría que multiplicar 2 por F1, ¿cierto? Menos 5 por F2. Bueno, lo primero que hice entonces, como te explicaba, era cambiar esta fila acá en la fila 1 y la fila 1 en la fila 3. Ahí estamos. Ahora voy a hacer estos dos ceros. ¿Cómo se realizan estos dos ceros? Multiplicamos, para que tenga un 0 acá, multiplicamos por 2 la fila 1. Hay que concentrarse en la fila 1. Aquí hay que concentrarse en la fila 1. Entonces tú dices 2 por F1, eso fue lo que escribí, más F2 en F2. Si uno multiplica 2 por F1, es decir, 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2 más 2, 0. Ahí hace tu 0. Es decir, si hay un 1 acá, tienes que tomar ese número, los números que continúan, por ejemplo, este es un 2, y lo multiplicas por ese. Y los sumas con F2, se suman porque como los signos van a ser distintos, va a dar 0. Si hubiese sido ese positivo, tendrías que multiplicar 2 por F1 y restar F2 para que dé el resultado 0. Ahora es importante saber este método porque Gauss-Jordan exige 0 en la parte inferior y en la parte superior, pero después vamos a trabajar solamente con Gauss, que exige 0 en la parte inferior. Entonces hay que aprender a hacerlo igual. Entonces, por eso escribí esto. De ahí lo vamos a trabajar. Y para hacer este 0, igual que en el otro, multiplico 5 por F1, ahí me va a dar menos 5, ¿cierto? Le resto F3 y lo dejo en F3. Y lo que hay que ir haciendo es, tomando esta operatoria, si te das cuenta aquí, va a cambiar la fila 2 y la fila 3. ¿Cuál fila va a quedar constante? La fila 1. Entonces la fila 1 es la que dejamos igual. Y las otras dos filas son las que cambian. Ahora, ¿cómo vas cambiando? Tú lo vas haciendo. Por ejemplo, dices 2 por F1, es decir, 2 por menos 1, 2 por menos 1, menos 2, y más 2, 0. Después, 2 por 5, 10, más 0, 10. Lo dejamos en la fila 2 porque estamos en la fila 2. 2 por menos 2, menos 4. Y menos 1, menos 5. 2 por 0, 0. Más 0, 0. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 2 por 1, 2. Más 0, 2. Y ahí completaste la fila. Ahora, la otra fila con la otra ecuación. Se puede hacer simultáneo porque varía la fila 2 y la fila 3. Y la fila 1 se mantiene y la fila 1, tú estás usando la fila 1 con cada fila para dar el resultado, así que se puede. Si tiene alguna duda, lo haces paso por paso. Entonces, hace uno, después el otro, escribe más matrices.
Entonces, 5 por F1. Se toma esta matriz. 5 por F1 sería menos 5, más F3, más 5, 0. 5 por F1, 5 por 5, 25, más 1, 26. 5 por F1, 5 por menos 2, menos 10, más 1, menos 9. 5 por 0, 0, más 1, 1. 5 por 0, 0, más 0, 0. 5 por 1, 5, más 0, 5. Y ahí tienes la matriz. Ahora, por favor, vuelvo a repetir que si tú quieres formar estos dos ceros, ideal que aquí tenga un 1. Si puede haber un 1 inmediato, cambia la fila. Si no, lo divides por un quinto todo. O si te enredas, lo multiplicas cruzado nomás. Pero lo importante es que estos dos ceros se realicen con la primera fila. Y lo importante es que la diagonal está acá. Entonces tenemos que hacer ese 0, ese 0 y ese 0. Porque esta es la matriz ampliada. Entonces, ya hice estos dos ceros, ahora yo quiero hacer este 0, pero estos números son muy grandes, se podría multiplicar cruzado igual, pero si los quieres, el ideal, déjalo en 1. Entonces por eso yo dividí por un décimo la fila 2 y la dejo en la fila 2. Y por eso dividí por 1,26 la fila 3 y la dejo en la fila 3. Voy a cambiar la fila 2 y la fila 3, pero solo las voy a dividir, cada una. Porque quiero dejar aquí un 1, es más fácil de trabajar. Y esto lo dejo igual. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, aquí ya lo realicé. Tenemos la fila 1 igual y las otras fueron divididas por lo que había señalado. Ahora estoy en condiciones de formar ese 0 porque es cosa de restar F2 menos F3. Resto F2 menos F3 y lo dejo en F3. Entonces, ¿qué fila cambia? F3. F1 y F2 igual. F3. ¿Qué voy a hacer? F2 menos F3. F2 menos F3, 0. F2 menos F3, 0. F2 menos F3, bueno, lo hacen con calculadora o a mano y les da a ustedes menos 2,13. F2 menos F3, menos 1,26. F2 menos F3, F2 menos F3. Y después, el mismo procedimiento que hiciste abajo lo tienes que hacer en la parte superior. ¿Y cómo se realiza? Primero, ideal, porque aquí uno se concentra en esta fila. Esta fila, como tú empezabas acá con esta fila y estos dos ceros, aquí al revés. Esta fila forma esos dos ceros. Entonces aquí ideal un 1. Por eso que yo multipliqué esta fila 3 por lo mismo al revés, menos 13 medios. Se multiplica todo y ahí tienes el 1. Y ahora puedes trabajar más tranquilo los ceros. Porque ahora tú dices, por ejemplo, 2F3 más F1. ¿Por qué coloqué 2F3? Porque si multiplico por 2, me queda 2 y más F1 me va a dar 0 acá. Por eso lo dejo en F1. Y después voy a multiplicar un medio por F3, porque como F3 es 1, es fácil de trabajar. Un medio por F3, le sumo F2 y lo dejo en F2. Y se hace de la misma manera con todos. Si tú lo realizas con todo, va a llegar a esta nueva matriz y ya nos va quedando solamente este 0. Ese 0 de ahí. Entonces, no es tan complicado ese 0. Lo que tiene que hacer es, lo que yo hice en rigor, aquí que no lo anoté, fue dividir por un quinto. Si te das cuenta. Entonces acá lo que yo realicé, ahora he rectificado, no sé si lo haya escrito, pero lo que yo hice fue multiplicar 5F2 menos F1 y dejarlo en F1, porque lo que quiero dejar es un 0 acá, entonces multipliqué por 5 esta fila y 5 menos 5, 0. Y se realiza con todos los componentes. Por ejemplo, 5 por 0, 0, menos F1 me da 1. 5 por 1, 5, menos 5, 0. ¿Te fijas? Lo va dejando en 1. 5 por 0, 0, 0, 0. Y aquí 5 por 1 octavo menos un medio me da 1 octavo. 5 por menos 9,40 menos 13 décimos me da 7,40. Y 5 por 7,40, ¿cierto? 7 dividido por 40 menos 9,10 me da menos 1 partido en 40. Bueno, y ahí encontraste tú la matriz identidad. Y esta sería entonces la matriz inversa. Y si uno recuerda y verifiquen en los videos anteriores, es exactamente la misma matriz que encontramos con determinante.
Y por último, compruebe con la calculadora. Debería dar que la matriz inversa por la matriz original, esta era la matriz original, debería dar ¿cuánto? La matriz entidad, ¿cierto? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1.